Esto es Olimpo Digital 2024, el 11 en París. Carlos Sansores peleó por medallas en el taekwondo. Randall Willars en clavados y Emiliano Hernández en pentatlón moderno se quedaron a un paso del podio. Las finales de fútbol femenil y básquetbol masculino robaron las miradas en esta justa olímpica. Información, historias y contextos. Comenzamos. El día de hoy estuvimos cerca de tener 3 medallas más, pero se nos escurrieron como el agua de las manos. México acarició la oportunidad de tener 3 podios olímpicos en la jornada de este sábado, pero Randall Willars, Emiliano Hernández y Carlos Sansores se quedaron a la orilla. Y por supuesto, les vamos a contar cada una de sus participaciones. Esto es Olimpo Digital 2024, el 11 en París, con información, historias y contextos sobre lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Y saludo con muchísimo gusto a mi querido Heriberto Murrieta. ¿Cómo estás? Diana, muy bien, qué gusto me da saludarte luego de un día intenso de competencias, ya el penúltimo de París 2024 y solo con el cierre de algunas pruebas y la ceremonia de clausura este domingo, ahora sí sintiendo la nostalgia de ver cerca el fin de esta gran fiesta deportiva. Y ahora vamos a revisar la participación de los deportistas mexicanos en París 2024. Randall Willars y Kevin Berlín participaron en la final de la plataforma de 10 metros, la última prueba de la natación de estos Juegos Olímpicos. Y de esto y más les contamos a continuación. Randall Willars estuvo a punto de conseguir una medalla olímpica en la plataforma de 10 metros. Willars llegó a la sexta y última ronda en la segunda posición, pero finalmente concluyó su participación en quinto lugar al no poder concretar su clavado de mayor grado de dificultad. Por su parte, Kevin Berlín sumó un total de 420.65 puntos, con una actuación que fue de menos a más, lo que le valió la 9ª posición en la tabla final. Emiliano Hernández estuvo a punto de conseguir una medalla olímpica en el pentatlón moderno, al terminar en la 4ª posición con un total de 1.532 puntos. El abanderado de la delegación mexicana partió desde la 11ª posición para la etapa de tiro carrera, en la que remontó 7 lugares, pero se quedó a 4 segundos de la medalla de bronce. Las atletas mexicanas Mayan Oliver y Mariana Arceo tuvieron participación en las semifinales de pentatlón moderno. Oliver terminó en la posición 11 de la semifinal A, acumulando un total de 1.386 puntos. Por su parte, Mariana Arceo compitió en la semifinal B, finalizando en el lugar 18 con 1.074, quedando ambas fuera de la contienda por un lugar en las finales que se desarrollarán este domingo. En la disciplina de canotaje sprint, en la prueba de kayak 500 metros femeninos, Karina Lani cerró su participación en estos Juegos Olímpicos, ubicándose en el 8º lugar de la semifinal 4, con un tiempo de 1 minuto 53 segundos y 83 centésimas. En tanto, Beatriz Briones llegó a la final C, donde finalizó en la 5ª posición con un tiempo de 1 minuto 54 segundos y 53 centésimas, lo que le otorgó el lugar 21 en la tabla general. Nos quedamos con el grito en la garganta para cantar la medalla de Randall Willars, pero ese clavado de 4 vueltas y media, de grado de dificultad de 4.1, no pudo concretarlo, se quedó muy corto en su entrada y eso lo rezagó del segundo al quinto lugar. Randall nos contó ayer que tenía los clavados más difíciles del mundo y eso le jugó en contra desafortunadamente el día de hoy. Y lo de Emiliano Hernández, que es para aplaudir, él se murió en la raya, salió a la última etapa, la de carrera y tiro láser, en el lugar 11, con un hándicap en contra de 28 segundos para llegar al podio y terminó solo a 4 segundos del bronce. Y de hecho, Emiliano fue el mejor de la etapa de carrera y tiro con todo y récord mundial, pero 2 obstáculos tirados en el salto ecuestre fueron decisivos en su contra para no poder acceder a las medallas. Solo nos quedan 3 mexicanas por participar en París 2024. Una de ellas es Margarita Hernández, una corredora veterana que llega a sus segundos Juegos Olímpicos en la maratón. Y también va a participar Victoria Velasco en el ciclismo. Pero por lo pronto, ella se presenta y nos dice por qué es una en 1 millón. Hola, soy Margarita Hernández Flores y represento a México en la prueba de maratón. Siempre he creído que el ser humano nació para moverse. Desde niña he practicado deportes. Hasta los 19 años que yo decido involucrarme al deporte de atletismo, no maratón, atletismo. Empecé con pruebas muy cortas, que son pruebas de 1.500, 5.000, 10.000 metros planos. Se suman muchos kilómetros a la semana. Hay semanas donde podemos llegar hasta 220 kilómetros de carrera. De lunes a viernes, 2 entrenamientos al día, a veces 3 entrenamientos para poder completar ese volumen de trabajo.
me transformo en otra persona, recuerdo muchas cosas, muchos entrenamientos y sobre todo disfruto los 42 kilómetros, 195 metros del maratón que muchas veces me preguntan, ¿y qué piensas? Te da oportunidad de pensar muchas cosas, pero al final siempre disfruto cada kilómetro y cada zancada. No es fácil ser atleta de alto rendimiento, la exigencia física es mucha, porque en mi caso también soy madre de familia y entonces eso representa para mí el poder ser una inspiración para muchas mujeres que de pronto dicen que es complicado. Por supuesto que es complicado, sí es complicado, pero yo creo que cuando tenemos el sueño y el objetivo bien claro podemos llegar. Esta participación me la voy a dedicar a mí, porque soy una mujer que ha sabido luchar por sus sueños, que no se ha rendido y que ha trabajado y trabajará para conseguir siempre cada objetivo que se plantea. Además de todas las adversidades que suelen tener los atletas de alto rendimiento, Margarita Hernández sufrió una tragedia personal hace un par de años, cuando su esposo falleció debido a un accidente en 2021. Y una de las características que todo atleta olímpico tiene es saber superar las adversidades y a veces hasta el dolor emocional, no solo el físico. Y le tenemos que decir a nuestro público que tradicionalmente el maratón masculino es el que cierra las actividades del atletismo, pero esta vez se le dio este honor al femenil en la mañana previa a la clausura de estos Juegos Olímpicos. Ahora toca el turno de conmemorar los 100 años de México en los Juegos Olímpicos y vamos a repasar lo que logró el tiro con arco antes de estos Juegos, a los que llegó con 3 preseas olímpicas. Una investigación de Carlos Pérez con voz de Florencia González Guerra. El 2 de agosto de 2012, México quedó flechado por el tiro con arco cuando Aida Román y Mariana Aditya consiguieron las primeras 2 medallas para nuestro país en este deporte, al alcanzar con plata y el bronce en la prueba individual. Y aunque hace 12 años comenzó la cosecha de medallas, la relación de México y el tiro con arco se remonta mucho tiempo atrás. En la época prehispánica usaban el arco y la flecha como herramienta de caza y guerra, pero bueno, no hay que irnos tan atrás. A principios del siglo XX, la arquería inició como deporte en México al fundarse los primeros clubes y asociaciones. En 1947 se organizó la primera competencia de la especialidad y 25 años más tarde, los primeros 6 arqueros mexicanos, 3 mujeres y 3 hombres, asistían a unos Juegos Olímpicos. En las ediciones de 1976 y 1980 no tuvimos representantes, pero a partir de Los Ángeles 1984, los arqueros mexicanos no se han ausentado de los Olímpicos. Los resultados del trabajo de años en desarrollar jóvenes arqueros comenzaron a verse reflejados en Pekín 2008, cuando Juan René Serrano acarició el podio al quedarse a 6 puntos del bronce. 4 años después, la primera medalla no se le iba a escapar a México. Aida Román y Mariana Aditya se enfrentaron en la semifinal y con esto se aseguraba al menos un metal en tiro con arco. Aida se impuso 6-4 a Mariana, quien venció 6-2 al estadounidense Katuna Lorig por el tercer lugar, mientras que Román cayó ante Kibo Bae. Una final de alto grado de equilibrio mental y emocional definida hasta la última instancia de desempate, con las 2 arqueras igualadas hasta el quinto set y marcando 8 en su tiro final. El oro fue para la surcoreana por tener su flecha final más cercana al centro. En Río 2016, Alejandra Valencia se quedaría muy cerca de la tercera medalla, la cual llegaría en Tokio 2020, en color bronce, pero no en la prueba individual, sino junto a Luis Álvarez en equipos mixtos, evento que se estrenó en esa edición. Hoy en día, México es considerado potencia en tiro con arco gracias a estos arqueros que flecharon a todo un país y demostraron que los mexicanos llevan la arquería en la sangre. Toca turno de revisar la participación de más mexicanos en la penúltima jornada de París 2024. Carlos Sansores llegó a París 2024 con una expectativa alta, pero con un camino difícil en la categoría de más de 80 kilogramos del taekwondo. De esto y más les platicamos ahora.
Carlos Ansores se quedó con el quinto lugar en la categoría de más de 80 kilogramos en el taekwondo masculino, tras caer por 2-1 en el combate por una de las medallas de bronce, con el marfileño Sheikh Kise, mismo rival contra el que cayó en la final del Campeonato Mundial de Taekwondo en 2023. Nuria Diosdado y Joana Jiménez culminaron su participación en París 2024, luego de completar las rutinas técnica y libre en la prueba de dúo en natación artística. La actividad en el golf femenil de los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó a su fin, con la participación de las mexicanas Gaby López y María Fassi. Tras 4 días de competencia, Gaby finalizó en la 29ª posición. Por su parte, María concluyó su participación en el lugar 59. En los octavos de final de la lucha estilo libre, el mexicano Austin Gómez se enfrentó a Hassi Aliyev de Azerbaiyán, en un combate que marcó su despedida de los Juegos Olímpicos de París 2024. Gómez, a pesar de su esfuerzo, no logró avanzar a los cuartos de final, siendo derrotado con un marcador de 7-0. Vaya día para la delegación mexicana, 3 participaciones en top 5, que por supuesto tienen un gran mérito, pero que no lograron convertirse en medalla, y salvo que ocurra un milagro este domingo, la delegación terminará con la misma cosecha que tuvo en Río 2016 de 3 platas y 2 bronces. Así es, los quintos lugares de Carlos Ansores y Randall Willars y el cuarto de Emiliano Hernández, que los 3 eran posibilidad de medalla, pero se quedaron a la orilla del podio. Ese sabor agridulce de quedarse tan cerca, pero también el orgullo de tener a tantos deportistas entre los mejores del mundo. Ahora vamos a otros temas. Ya no nos sorprende ver a China peleando por la cima del medallero, pero su dominio en el deporte apenas comenzó a mostrarse hace 2 décadas, en parte gracias al desarrollo de su deporte femenil. Olga Trujillo investigó los detalles en otro episodio de Nuestras Diosas Olímpicas. Hace mucho que los clavados no veían algo tan cercano a la perfección. Es la china Huang Hongchang, y cada vez que compite supera las expectativas del público. Así lo hizo cuando ganó el oro en los Olímpicos de Tokio 2020. En su segundo y en su cuarto clavado, los 7 jueces la calificaron con 10. El de Hongchang es solo uno de los rostros exitosos de China. Las mujeres son la verdadera fuerza del deporte de ese país y ganaron más medallas que las de cualquier otra delegación. Al final de estos Juegos, estuvieron involucradas en 25 de los 38 oros. Su éxito tiene explicaciones contundentes. El país más poblado del mundo ha dado pasos desde hace más de medio siglo para activar a sus atletas. En la década de los 50, el gobierno chino instituyó el sistema del dragón para identificar talento y desarrollarlo. Poco después, en los 60, las mujeres fueron incluidas en el proyecto de masificación deportiva y se beneficiaron de la ciencia del deporte. Sus talentos mejoraban, pero no podían mostrarlo en Olímpicos, donde China no participó desde 1956 hasta 1984 por diferencias con el Comité Olímpico Internacional. Su vuelta en Seúl 1988 la colocó en el lugar 11 del medallero. El gigante asiático apenas renacía, y las mujeres, pieza fundamental, empezaban a dominar algunas disciplinas sin oposición. Una de ellas, el tenis de mesa. El sonido vertiginoso de la pelota es hipnótico. Las mujeres chinas han ganado los 9 oros individuales que se han disputado desde Seúl 1988. Para entonces, los presupuestos del gobierno chino llevaban décadas de destinar la misma cantidad que le daban a los varones para el deporte femenil, y sus habilidades continuaron en desarrollo. En Tokio 2020 ganaron en deportes diversos: esgrima, levantamiento de pesas, natación, tiro, remo, gimnasia, atletismo. Lo mismo se espera en París 2024. Vaya pelea que han mantenido China y Estados Unidos por la cima del medallero. Si la clasificación fuera por medallas totales, Estados Unidos tendría asegurada la cima, pero oficialmente lo que cuentan son primero los oros, luego las platas y luego los bronces. Y en eso China se ha vuelto muy efectiva en ganar más oros proporcionalmente que cualquier otro país. ¿Quién diría que un país que no participó por décadas en el movimiento olímpico, tan pronto regresó, empezó a escalar posiciones hasta quedarse en la cima en sus Juegos en casa en Pekín 2008? Pero ahora vamos a visitar otro rincón parisino. La capital olímpica es bien conocida por su oferta artística, pero ¿qué pasa cuando la cultura francesa se fusiona con la latinoamericana? Y nuestro amigo Andrés Gómez visitó a los creadores de Sabrosón Fanzine, una propuesta creada para mostrar el legado cultural latino en París. La capital francesa, en los años 20 del siglo pasado, se convirtió en un símbolo cultural y literario, atrayendo a una multitud de escritores y artistas de todo el mundo. Hasta la fecha,
sigue siendo una fuente de inspiración para muchos escritores latinoamericanos contemporáneos. La apertura en el arte francés puede ser un poco difícil atravesar ese, no quiero decir un muro, pero hay como una barrera que hay que atravesar para entonces poder ser aceptado en una comunidad artística francesa. Este periodo, conocido como la era del jazz o los años locos, vio el florecimiento de movimientos literarios como el surrealismo y la literatura modernista. Queremos proponer al lectorado latino en París una nueva manera de abordar la literatura, que no sea muy seria y muy cuadrada como lo suele ser. En el contexto latinoamericano, autores como Pablo Neruda, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez se vieron influenciadas por esta herencia literaria. Hoy, un grupo de latinos en París son los encargados de compartir su afición por las letras por medio de Sabrosón Fanzine. Sabrosón fue hace 2 años, estábamos unos amigos en el Culture Rapide, un bar que está más arriba, que es un centro cultural de París, y salimos de un taller de escritura. Estos autores no solo adoptan las técnicas narrativas y estilísticas de sus predecesores parisinos, sino que también buscan recrear ese sentido de comunidad y experimentación que caracterizó al París de hace 100 años. Queríamos abrir las puertas para encontrar a otras personas que hicieran lo mismo. Y en efecto, como con cada número y con cada nueva convocatoria nos damos con la sorpresa de que la red es más amplia de lo que imaginamos. Cada página refleja la riqueza cultural de El Latino y recrean ese sentido de comunidad y experimentación que caracterizó a los años 20 a París. No vamos a pretender algo más grande, somos del pueblo y Sabrosón va a ser del pueblo y por eso le pusimos este logo y esta estética un poco de pecero de Ciudad de México. Y estamos muy felices e incluso orgullosos de tenerlo. ¿Cómo están, niñas y niños? Aquí Diego. Y aquí Oli, bonjour. Oli, hemos hablado de muchas disciplinas nuevas. Oh, es correcto, mon ami. Desde disciplinas que se estrenaron en Tokio 2020 hasta las que estamos viendo por primera vez en París. Pues, ¿qué opinas de hablar de una que no se verá en París, pero que debutará en Los Ángeles 2028? Ah, me parece una gran idea, Diego. Así nos quedamos con la expectativa a tope. No se diga más. Hablemos del flag football, mejor conocido en México como tochito. El flag football es una modalidad de poco contacto de fútbol americano. Así es, y el objetivo es el mismo que en el fútbol americano, llevar un balón en forma de ovoide a la zona de anotación. Del oponente, por supuesto. Claro que sí, pero a diferencia de lo que vemos los domingos de NFL, aquí no se puede taclear a los jugadores. Y tal vez se pregunten que si no se puede taclear, pues ¿cómo se detiene a un jugador? Y definitivamente tenemos la respuesta. Llevan unos pañuelos como estos, aquí amarrados a la cintura, y cuando les arrancan uno de ellos, termina la jugada. Sí. Los partidos suelen jugarse en 2 tiempos y el reloj solo se para por lesiones o tiempos fuera o al medio tiempo. Ahora, algo que realmente me emociona de esto es que, lo creas o no, mi amigo francés, México es potencia mundial en flag football. ¿Es en serio? Oui. El flag football tiene campeonatos mundiales que se celebran cada 2 años con torneos de cada rama. Y México ganó el oro con las mujeres y bronce con los hombres en el 2021. Oye, Diego, ¿y mi querida Francia? Ahí andan. Llegaron a cuartos de final en ambas ramas en el último mundial. ¡Très bien! Ahora, un dato muy curioso de todo esto es que el flag football fue un invitado de los World Games del 2022. ¿Y esos qué son, Diego? Esa es la parte interesante. Son como los Juegos Olímpicos, pero para los deportes que no son olímpicos, como el boliche, el racquetball, el esquí acuático o jalar la cuerda. ¡Jalar la cuerda! ¿Es en serio? Yo no te miento, Oli, yo no te miento. Es más, jalar la cuerda solía ser deporte olímpico. Fue parte del programa de 1900 a 1920. ¡Oh, la!
yo me pregunto de qué disciplina se hablará igual en 100 años. Mira, afortunadamente nunca lo sabremos. Lo que sí sabremos es que el formato para el flag football en los Juegos Olímpicos será de 5 jugadores por equipo en un campo de 50 yardas. O sin linieros para proteger a la o el quarterback, lo que implica que las jugadas deben ser muy, pero muy rápidas. Y ahí lo tienen, un deporte más de los que jugábamos de niños en recreo es disciplina olímpica. Y así como el recreo, este episodio se acabó muy rápido. Nos vemos en el próximo. Yo soy Diego. Y yo, Oli, au revoir. Muchas gracias a Diego y Oli. Y sí, tenemos 4 años para prestarle atención al flag football, un deporte en el que México es potencia mundial y que será de las atracciones de Los Ángeles 2028. De hecho, en solo unos días, a partir del 27 de agosto, tendremos otra edición del Campeonato Mundial de este deporte allá en Finlandia. Y tan solo recordar los éxitos de nuestras selecciones en ambas ramas, que suelen colocarse en el top 3 de los campeonatos mundiales. Y el equipo oro femenil, comandado por la quarterback Diana Flores, ganó el oro en los World Games 2022. Se dicen muchas cosas sobre lo que pasa en las villas olímpicas, pero el tema de cómo viven la educación sexual los atletas es todavía un tabú, aunque hay datos que se conocen y nos ayudan a dimensionarlo. Saludamos a Florencia González Guerra, que investigó sobre este tema y nos presenta a continuación su editorial sobre la educación sexual en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de París terminan y la gente se pregunta si el mito es cierto. ¿La Villa Olímpica es el lugar sexualmente más activo? Hasta el influencer Jacobo Wong preguntó al badmintonista Ramón Garrido si el mito es cierto. ¿Qué tan cierto, perdóname esto, pero qué tan cierto es que es un ahí dentro? Pero el lenguaje empleado en la entrevista y todo el tabú alrededor vuelve urgente hablar de sexualidad en los Juegos Olímpicos. Este rumor sobre la actividad sexual posterior a los Juegos Olímpicos se reforzó después de que en Tokio 2020 empezaran a poner camas de cartón. Mucha gente creyó que eran camas antisexo. Una mentira que no solo es errónea, sino es riesgosa, porque promueve la idea del abstencionismo como política de salud. Ahora, sabemos que es en realidad una medida alineada a compromisos ecológicos. Lo cierto es que hay una larga historia de promoción del sexo seguro y la educación en los Juegos Olímpicos. Según un reportaje de CNN, por ejemplo, desde Seúl 1988 se empezó a repartir preservativos en la Villa Olímpica para concientizar sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y ahora, en cada edición, el COI pide a la ciudad anfitriona hacer una iniciativa sobre educación en la salud sexual. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se distribuyeron lo equivalente a 42 preservativos por atleta. E incluso en Tokio 2020, a pesar de las normas de distanciamiento, también se distribuyeron. Para esta edición, el Comité Olímpico Internacional ha puesto el placer en el centro de la discusión, ya que al poner el placer en el centro de la discusión, el mensaje se centra en celebrar los beneficios físicos y mentales al mismo tiempo que se disminuyen los riesgos y se desbancan los mitos. El objetivo de la campaña centrada en el placer del COI viene de la mano de la organización The Pleasure Project, en español, el Proyecto del Placer, el cual tiene el objetivo de reescribir las narrativas del miedo y la vergüenza sobre la sexualidad, para promover un método sexo positivo. Los atletas de alto rendimiento, al terminar sus competiciones, deberían poder continuar con sus vidas personales, sin ser juzgados, donde aprender de sus propios deseos, necesidades y límites sexuales se pueda dar en un contexto de oportunidad dentro de las comunidades deportivas. Esto no solamente beneficia a estos atletas, sino también a todas las personas que tenemos el interés de hablar con mayor agencia sobre los derechos sexuales que las personas tenemos. Esto es relevante en un contexto donde hablar de consenso, es decir, si las dos personas quieren o no involucrarse sexualmente, es indispensable, ya que incluso en esta justa olímpica se ha dado el caso de un luchador que tocó el trasero de una mujer en un bar de París. Asimismo, el padre de una campeona olímpica besó a una mujer voluntaria, sin su consentimiento, después de que su hija lograra una victoria. Ambas personas fueron arrestadas por la policía de París.
Por eso, si centramos el discurso en el placer, desbancamos los mitos y logramos tener más entendimiento de la situación. Muchas gracias, Florencia. Ahora es turno de presentar a nuestra atleta del día, la kayakista neozelandesa Lisa Carrington, quien volvió a hacer historia al adjudicarse una nueva medalla de oro en el kayak individual a 500 metros en estos Juegos Olímpicos. La tercera en estos Juegos para esta prodigiosa atleta, que se agenció así el triplete de los 500 metros en kayak individual, en dueto y de 4 tripulantes. Su victoria de este sábado representa además lograr su segundo triplete de este tipo, porque ganó el oro en las mismas pruebas por equipo, es decir, a 500 metros, pero en la individual se impuso en la distancia de 200 metros. A eso hay que sumarle 2 oros en el kayak individual de 200 metros de Londres 2012 y Río 2016, y un bronce en la misma modalidad, pero a 500 metros. The Goat from the Boat, así se le conoce a Lisa Carrington, un juego de palabras que en español significa que es la más grande en los botes. Carrington además presume 21 oros de campeonatos mundiales y es la atleta olímpica más laureada en el canotaje de los Juegos Olímpicos. El penúltimo día de competencia suele ser de finales en muchos de los deportes de conjunto en cada edición de los Juegos Olímpicos. Y esta vez no fue la excepción, pues Estados Unidos y Brasil se jugaron el oro en el fútbol femenil. Mientras que la edición 2024 del Dream Team, la selección de básquetbol masculina de Estados Unidos, se enfrentó a los anfitriones, a Francia, en el duelo soñado de este torneo. Esto y más lo presentamos como lo más relevante de la jornada en los Juegos Olímpicos París 2024. El etíope Tamir Atola se coronó como el gran vencedor del maratón masculino, al cruzar la meta en un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 26 segundos, para establecer así un nuevo récord olímpico. El podio fue completado por el belga Bashir Abdi, mientras el keniano Benson Kiproto aseguró el bronce con un tiempo de 2 horas y 7 minutos. La selección de fútbol femenil de Estados Unidos consiguió su 5º oro olímpico de la historia, después de derrotar 1-0 a Brasil con gol de Mallory Swanson en el segundo tiempo. En una emocionante final y con un Stephen Curry marcando 4 triples de forma consecutiva en el cierre del partido, Estados Unidos venció 98-87 a Francia para coronarse en el baloncesto masculino en París 2024. En una arena sur 1 llena de algarabía, el equipo masculino de voleibol de Francia refrendó el título olímpico que obtuvieron en Tokio 2020, luego de vencer 3-0 a Polonia en la final. Para el equipo polaco es su primera medalla desde el oro que ganaron en Montreal 1976. Tras finalizar la penúltima jornada olímpica, China supera a Estados Unidos y se ubica en la cima del medallero, con 39 oros, 27 platas y 24 bronces. El país de las barras y las estrellas ha sumado un total de 122 preseas, con 38 oros, 42 platas y 42 bronces. El top 3 del medallero lo completa Australia, con 18 oros, 18 platas y 14 bronces. México se ubica en el lugar 65, con 3 platas y 2 bronces. Con esto, Estados Unidos recuperó el oro en el fútbol femenil. Hay que recordar que en Tokio 2020 quedaron eliminadas en cuartos de final y Canadá terminó por llevarse la presea dorada. Pero en esta ocasión, quizá lo único para reprochar que muchas personas queríamos ver es que la legendaria Marta no haya podido irse del escenario olímpico con una medalla de oro. Es cierto. Además, la victoria de Estados Unidos, que desde que se aceptan basquetbolistas profesionales en los Olímpicos, solo han dejado ir el oro en Atenas 2004, y con este son 5 oros al hilo desde Pekín 2008, pero las distancias son cada vez más pequeñas y algún día esta hegemonía dejará de darse por sentada. Se cierra la participación de México en París 2024 en las horas previas a la clausura. Desde la medianoche del domingo, tiempo del centro de México, Margarita Hernández y Citlali Cristian Moscote tomarán la salida del maratón. Y por último, Victoria Velasco saldrá al Velódromo Nacional de Francia para iniciar la primera de las 4 etapas del Omnium, desde las 3 de la mañana. Y por supuesto, recuerden que este domingo también es la ceremonia de clausura de estos Juegos Olímpicos, que iniciará a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, en el Estadio de Francia. Nuestra imagen del día es la competidora de breakdance de origen afgano y parte del equipo olímpico de refugiados. Manisha Talash fue descalificada después de usar una capa con un mensaje político que decía: liberen a las mujeres afganas. La descalificación de la mujer de 21 años ocurre ya que los mensajes políticos y declaraciones están prohibidos en el terreno de juego. En mayo, Talash fue incluida en la lista olímpica después de que no se inscribieran en las pruebas clasificatorias, pero el Comité Olímpico Internacional la invitara a participar tras conocer sus esfuerzos por desafiar el estricto gobierno de los talibanes en su país.
Recordemos que el 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron a Kabul, la capital afgana, y tomaron el control del país. Desde entonces, las violaciones a los derechos humanos, especialmente en contra de las mujeres, no se han detenido. Tienen prohibido ir a estudiar después del 6º grado, no pueden trabajar o incluso manejar. Sin duda, lo que nos platicas, lamentables las violaciones allá a los derechos humanos. Claro, Heriberto, con esto llegamos al final del programa, nuestro penúltimo programa de Olimpo Digital 2024, el 11 en París. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos mañana para más información, historias y contextos.